a electrónica analógica. Continuamos con la polarización de corriente directa del BJT. Hoy vamos a ver polarización del emisor. Sigue siendo polarización fija, excepto que ahora tenemos una resistencia en el emisor. Y vamos a hacer el análisis de este circuito para entender cómo funciona. Obviamente el análisis es de corriente directa, todos los capacitores se abren y todo lo que quede fuera del circuito no se pone, se borra y se analiza solamente lo que está conectado a la fuente de corriente directa. Entonces, tenemos una resistencia en la base, una resistencia en el colector, una resistencia en el emisor. Aquí tendríamos fluyendo la corriente de la base, aquí tendríamos fluyendo la corriente del colector y aquí tendríamos fluyendo la corriente del emisor. Como en todos los análisis de este transistor, hacemos primero la malla de entrada. El análisis de la malla de entrada esta es la malla de entrada. Entonces, si queremos dibujar la malla de entrada, pues podemos ponerla como una fuente. Tenemos VCC, de la malla de entrada. Ok, tenemos la fuente que sería VCC. Y luego tenemos, y venimos por aquí, la fuente. Luego tenemos la resistencia de la base, la fuente, la resistencia de la base. Luego tenemos aquí el voltaje base emisor de operación. Y luego tenemos la resistencia RE. Tenemos el circuito. Entonces, la malla de entrada es esta parte de aquí. Tenemos el voltaje SC, que sería aquí. Después la resistencia de la base. La resistencia de la base. Después, siguiendo la resistencia de la base, tenemos aquí más o menos el voltaje base emisor. Parece que va en la dirección de la flecha, la corriente. Y luego tenemos la resistencia RE aquí a tierra, que es la parte de tierra, que es común para esta fuente también, que es esta parte. Entonces tenemos aquí esta conexión, ¿no? Aquí sería el punto de VCC, si lo quieren ver aquí, el punto de VCC, y es de tierra, punto de VCC aquí, que es este mismo, tierra, que es este mismo, y así tenemos esta parte de aquí. Lo interesante que tenemos que entender aquí es que aquí viene la corriente de la base. Viene la corriente de la base, viene por aquí por la base, viene aquí a través del emisor, a la base emisor, pero cuando llega a esta parte de aquí, la corriente de la base ya no es la misma. Aquí ya no viene la corriente de la base, sino que viene la corriente IE. IE, aquí es igual, es beta veces más 1 la corriente de la base. Entonces aquí lo que fluye es beta veces más 1 IB. ¿Ok? Entonces aquí la corriente es beta más 1 IB, la corriente aquí está amplificada. Esto quiere decir que nosotros, si lo viéramos como un circuito eléctrico, bueno, es un circuito eléctrico, pero podemos reflejar esta resistencia para acá y la base vería esta resistencia beta veces más 1 más grande que lo que está aquí en el emisor. Si lo viéramos como un circuito diferente, o si viéramos las resistencias, esta resistencia aquí, esta resistencia RE, para que aquí siga fluyendo IB, para que aquí siga fluyendo IB, para que podamos entender el circuito y fluya IB, este valor tiene que ser afectado por beta más 1. Si queremos reflejar esta resistencia hacia acá, para que la vea la corriente de la base, tenemos que afectarla por beta más 1, o sea, amplificarla, que es del tamaño que la ve realmente la corriente de la base. Y de esta forma puedo hacer el análisis para encontrar IB. Entonces tenemos aquí que 0 es igual, vamos a poner esta corriente así que circula aquí. Si vengo por aquí, entro por el menos VCC. Sigo aquí, me encuentro la resistencia, siempre es más IB por RB. Me encuentro el más
de BBQ más BBQ, porque entré por el más, y más esta resistencia, que sería IB beta más 1 por RE. De aquí voy a despejar los valores que no tienen IB, entonces me va a quedar que IB por RB más IB por beta más 1 por RE es igual a VCC menos VBQ. ¿Sí? Está restando, pasa sumando, está sumando, pasa restando. De aquí lo reacomodé para tenerlos. Y si ya queremos tener de aquí el valor de IB, el valor de IB va a ser igual, despejamos, o si lo quieren poner aquí, si lo quieren hacer más pasos, sacamos el factor común IB, o multiplica RB más beta más 1 por RE, y esto es igual a BCC menos BBQ. Esa sería la ecuación. Ahora si despegamos IB, todo esto está multiplicando, va a seguir dividiendo, y tenemos que IB va a ser igual a VCC menos VBQ entre RB más beta más 1 por RE. Y de esta forma, de la malla de entrada, encontramos IB. ¿Ok? Esperemos que quede claro. Acuérdense, lo que hicimos aquí fue reflejar RE hacia acá para que todo sea IB. Para que IB la pueda ver, o esto se pueda ver como IB, hay que multiplicar el valor de RE por beta más 1 para poderlo reflejar acá. Y obviamente, ese valor reflejado es por la relación que hay entre IE y B. IE, que es la corriente del emisor, es beta más 1, la corriente de la base. Este valor afecta a RE y por esa razón se pasa hacia acá. Y ya tenemos la IB sola para que la podamos analizar. Cuando ya tenemos práctica, obviamente no tenemos que hacer este análisis. Sabemos que la corriente cuando pasa por aquí se convierte en beta veces RE y lo podemos poner. Pero para fines de análisis de circuitos, si lo entendamos, esta es una forma de hacerlo más claro, sabiendo que RE la reflejamos desde acá y para poderla reflejar la tenemos que multiplicar por beta más 1. Ya terminamos de analizar la malla de entrada, ahora hay que analizar la malla de salida. La malla de salida es la parte que está entre el colector y el emisor. La parte que está entre el colector es la malla de salida. La malla de entrada pues es la parte que viene entre la base y el emisor. A lo mejor no lo dije ahorita que expliqué, pero es la base y el emisor la malla de entrada, colector y emisor es la malla de salida. Vamos a analizar la malla de salida. La malla de salida, lo que queremos encontrar es el voltaje colector emisor. Eso es lo que queremos encontrar con la malla de salida. Entonces hacemos el análisis aquí. Igual podemos poner la fuente para que la podamos entender bien. Tenemos la fuente, tenemos la resistencia del colector, tenemos aquí el voltaje colector emisor. Aquí vamos a poner que hacer la operación. Y tenemos RE, aquí tenemos IC y aquí tenemos IE, pero IE y IC son aproximadamente iguales. Esto voy a poner aquí IC para fines prácticos. Entonces IC podemos decir es igual porque acuérdense que nosotros manejamos que IE es aproximadamente igual a IC, entonces aquí pues es IC para fines prácticos. Queremos encontrar el voltaje colector emisor, eso es lo que estamos buscando en la malla de salida. Entonces analizando esta corriente que viene aquí así, tenemos 0 es igual a VCC, entramos por el menos VCC. Aquí llegamos a una resistencia, siempre la resistencia es positivo, IC por RC. Entramos al más del BCQ, más BSQ. Encontramos esta resistencia que también es más, IC por RE. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar VSQ, porque acuérdense que IC ya la conocemos. Entonces, VSQ va a ser igual a
pasamos, está sumando, lo pasamos del otro lado, digo, está restando, lo pasamos del otro lado sumando, a veces C, menos IC, ¿por qué? Porque aquí IC está sumando, y aquí también, que multiplica a RC más RE, ¿ok? De esa forma encontramos el voltaje colector emisor. Y tenemos VCC menos IC por RC. Aquí tenemos el factor común IC, RC, ICRE, pues sacamos el factor común la IC y multiplicamos RC más, pues lo multiplicamos por RC más RE, es lo mismo que esto. Entonces todo esto está sumando, pasa restando, tenemos que VCQ es igual a VCC menos IC por RC más RE, porque recuerden que esto es igual a beta veces IB. Entonces, IB ya lo conocemos de la malla de entrada, podemos calcular IC y de esta forma encontramos el voltaje colector emisor de operación. Les recuerdo, en el video pasado les dije que la corriente del colector no depende de la resistencia de carga ni tampoco de la resistencia del emisor en este caso, depende de la corriente IB. Solamente que algo que no les mencioné es que depende de IB sí, pero no puede ser mayor que la que permita RC o RE, en este caso estas dos. O sea, IC no puede ir más allá del valor permitido por estas dos resistencias. Aunque la corriente de la base diga, ¿sabes qué? Te voy a polarizar IC de forma que esta multiplicación me dé 10 amperes. Pero esto de aquí dice, o RC y RS, pero no te voy a permitir que pasen más de 10 miliamperes. Entonces, obviamente, IC es controlada por IB, pero tiene un límite y ese límite lo define los valores de estas resistencias. No podemos poner más corriente en el colector que lo que permita la carga, porque acuérdense, al final de cuentas, la corriente siempre es demandada por la carga y no se puede demandar más corriente que lo que puede demandar la carga. Más sin embargo, esto es una fuente controlada, IB controla a IC, pero IC no puede ir más allá del valor de RC, y en este caso de RC y RR. Entonces, más adelante, cuando analicemos la resistencia de la carga, cuando hagamos la recta de carga del circuito, vamos a ver que calculamos IC de saturación o IC máxima, que es la máxima corriente que puede circular por el circuito y al final de cuentas va a estar limitada por RC. ¿Por qué? IB lo que hace, si lo ven ustedes aquí, IB lo que hace es que al momento que controla la corriente del circuito, controla este voltaje que aparece aquí. Entonces, va a controlar esta región, va a llegar un momento que se satura o que se hace cero, vamos a decir, cuando esto se hace cero, la corriente que fluye depende de estas dos resistencias. Entonces, por lo tanto, no va a fluir más corriente cuando esté cero que la que permitan estas dos, no importa si esta dice que va a querer más o que quiere que haya más. Cuando esto se satura y se hace cero, pues no fluye más corriente que la permitida por las resistencias. Más adelante, cuando hagamos análisis de recta carga, lo vamos a ver, solamente que no lo mencioné en el video pasado y quiero hacer la aclaración en este para que no se vaya a creer que IC nomás depende del valor de IB, que sí depende, pero no puede ser mayor que el permitido por las resistencias. Me faltó aclarar eso en el video anterior. Ok, entonces ya encontramos SQ, ya encontramos IB, ya vimos este análisis con la resistencia. Ahora vamos a hacer un problema, vamos a darle valores a esto para ver este efecto. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, ya dibujé el problema. Este es el nuevo circuito. Ya tenemos valores: RB de 430 kilos, RC de 2 kilos, RE de 1 kilo ohm, beta de 50. Tenemos aquí valores de los capacitores de microfaradios y tenemos un capacitor aquí en el emisor de 40 microfaradios. Pero recuerden que este es un análisis de corriente directa, por lo tanto los capacitores se abren y ya no juegan en el circuito, entonces este capacitor no tiene nada que hacer aquí, tampoco no los vamos a tomar en cuenta y vamos a hacer el análisis como previamente lo habíamos hecho. Nos piden que determinemos IB, IB se determina de la malla de entrada y ya teníamos dicho que la malla de entrada, que IB es igual a VCC menos VBE entre RB más beta más 1 RE. Ya teníamos esa parte establecida en el otro gramo de entrada, entonces tenemos que es 20 volts menos 0.7 volts entre 430 kilo ohms más beta más 1, que serían 51, por 1 kilo ohm, que vale RE.
Esto nos da 40.1. Bueno, vamos a poner, esto nos da, aquí sería, tienen 19.3 volts entre 481 kilo ohms, son 51 kilos más 30, 481 kilo ohms, y esto me da igual a 40.1 microamperes. Entonces, este es el valor de IB, 40.1 microamperes, y ya lo encontramos. Ahora nos piden IC. Bueno, pues IC es fácil, IC es igual a beta veces IB, esto sería 50 por 40.1 microamperes, y esto me da igual a 2.01 miliamperes. Ese es el valor que tenemos de IB, multiplicando 50 por 40.1 microamperes. Nos piden ahora BCE. BCE ya lo habíamos encontrado, que es igual a OSC menos IC por RC más RE. Esto ya lo habíamos hecho en la malla de salida, ahorita que lo hicimos. BCC vale 20 volts menos IC, que son 2.01 miliamperes, que multiplican a RC más RE, y tenemos que RC vale 2 kilos más 1 kilo de RE. Entonces tenemos que BC es igual a 20 volts menos 2.01 miliamperes, que multiplican a 3 kilo ohms. Los kilos con los miliamperes se eliminan, y esto me da que son 2.01, que son 20 menos 2 por 3, 6, que serían 6.03 volt, y esto me está dando un total de 13.97 volts. Este es el voltaje colector emisor que tenemos para el circuito, 13.97 volts. Muy bien, ahora queremos encontrar VC. Aquí en la D. VC es el voltaje que tenemos en el colector, que viene desde aquí hasta aquí. Voltaje en el colector. Entonces el voltaje colector emisor pues sería igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Recuerden que en la notación doble como esta, el primero positivo y el segundo negativo, entonces el voltaje colector emisor es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje del emisor? Porque conozco el voltaje del emisor, pero no conozco el voltaje del emisor. De aquí puedo partir yo que el voltaje del colector es igual al voltaje colector emisor que ya conozco, menos el voltaje del emisor, perdón, más el voltaje del emisor, porque está restando, pasa del otro lado sumando, entonces BCE más el voltaje del emisor. El voltaje del emisor sería igual a la corriente del emisor por 1 kilo, que sería IC. En este caso tenemos que son 2.01, bueno, aquí sería IC por RE, para que tengamos claridad en el problema. Y esto sería igual a BCE, que vale 13.97, más IC por RE, que serían 2.01 miliamperes por 1 kilo ohm. Con esto tenemos que VC es igual a 13.97 volts más los miliamperes con los kilos se van, 2 por 1 a 2, me queda 2.01 volts, y esto me salía igual a 13, 14, 15.98 volts. Y este sería el voltaje del colector. Voy a subrayarles aquí para que veamos el resultado. Aquí tenemos los resultados. Entonces tenemos que el voltaje del colector son 15.98
volts. Y el voltaje del emisor, pues obviamente ya lo obtuve en esta operación. Y este de aquí que tenemos que el voltaje del emisor son BE es igual, ya lo habíamos puesto aquí, bueno, o sea, IC por RE, que sería igual a 2.01 miliamperes por 1 kilo ohms, y esto me da igual a 2.01 volts. Con eso tenemos el voltaje del emisor. Ahora me está pidiendo el voltaje de la base, que sería el que tengo de aquí a aquí. Vamos a calcular lo más que me alcanza en este pedacito. Aquí tenemos que el voltaje base emisor es igual al voltaje de la base menos el voltaje del emisor. El voltaje del emisor ya lo tuve aquí, ya tengo voltaje de la base que es 0.7, entonces el voltaje de la base es igual a BBE más el voltaje del emisor. ¿Por qué? Porque el emisor está restando, de este lado pasa sumando, entonces tengo 0.7 volts más 2.01 volts. Esto nos da que el voltaje de la base es igual a 2.71 volts. Este es el inciso E, no, el F. Este es el inciso F. Y por último, tenemos el voltaje base colector. El voltaje base colector es el voltaje de la base menos el voltaje del colector. Voy a ponerlo aquí, el inciso G. Voltaje base colector es igual al voltaje de la base menos el voltaje del colector. El voltaje de la base son 2.7 volts, 2.71 volts menos el voltaje del colector, que son 15.98. Esto nos da menos 13.27 volts. Menos 13.27 volts. Y de esta forma ya terminamos el problema. Si ustedes se fijan, una vez que aprendemos a analizar el circuito, todo nada más es sustituir los valores. Si entendemos cómo analizar la parte de la malla de entrada y la malla de salida, el problema realmente es solamente sustituir valores, conocer la notación compuesta de la diferencia potencial entre dos puntos, y con eso realmente estos problemas son simples de resolver, son sencillos, no se tiene mucho problema con el resultado que estamos obteniendo. Se fijan, se pueden obtener muy rápidamente y muy fácilmente todos los valores de este circuito. Si ustedes hacen estos ejemplos, tanto de polarización fijas, sin resistencia en el emisor, o con resistencia en el emisor, pues van a ver que lo pueden resolver rápidamente y fácilmente estos problemas. En general, el problema de esto no es la facilidad para resolver la situación aquí. El problema realmente en el diseño es cuando nosotros tenemos que definir estos valores en base a lo que estemos haciendo. Ahí es cuando, digámoslo así, tiene cierta complejidad esta parte. El análisis como tal no. Sin embargo, diseñarlo y hacerlo, suponerlo y hacer las pruebas, esa es la parte complicada de hacer esto cuando hacemos el diseño. Ok, por último, queremos ver qué diferencia si pongo una resistencia en el emisor o si no la pongo. O sea, si este problema tuviera resistencia en el emisor y no tuviera resistencia en el emisor, ¿qué tanta diferencia me hace el ponérsela o no? La resistencia del emisor se utiliza en los transistores para estabilizar el transistor contra los cambios de temperatura y contra los cambios de beta. Los cambios de beta se pueden ser influenciados por la temperatura, el funcionamiento del transistor puede ser influenciado por la temperatura, y beta puede venir diferente de transistor a transistor, puede no ser exactamente de 50. Normalmente el fabricante me dice beta varía entre estos dos rangos. Tenemos un valor mínimo y un valor máximo de beta y un valor típico, y puede variar entre estos valores. Entonces, si yo estoy haciendo un amplificador
y esa beta varía, pues obviamente cuando yo amplifico un circuito, pues el valor no siempre va a ser el mismo de mi valor amplificado. Puedo tener más o puedo tener menos, y lo que yo busco es tener repetibilidad cuando hago algún diseño. Entonces necesito saber que puedo estabilizar el transistor para estas variaciones y debo de ver que hay o que no hay diferencia. Por ejemplo, vamos a ver en este circuito en particular, voy a analizar repetidamente la variación de la corriente del colector con respecto a beta. Vamos a analizar en este mismo circuito. Aquí tenemos que la corriente del colector vale 2.01. Me voy a basar en este punto de aquí para analizar esa parte que les estoy diciendo. Aquí tenemos que para beta igual a 50 y C es igual a 2.01 miliamperes. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando beta, supongamos que varió y en lugar de 50, ahora es 100? Si beta vale 100, entonces, ¿cuánto vale ahora IB? Bueno, pues IB la tenemos calculada como BCC menos el voltaje base emisor de operación entre RB más beta más 1 por RE. Esto nos estaría dando BCC 20 volts menos 0.7 volts entre RB, que vale 430 kilos, y beta más 1, que ahora vale 100, porque aquí tenemos que beta es igual a 100. Entonces sería 100 por RE, que vale 1 kilo. Esto nos va a dar a 19.3 volts entre 430 más 100 kilos sería 530 kilos. En el otro eran 480, ¿sí? Y ahora da 530 kilos. Y esto me daría, si mi amigo Igor me ayuda, ¿cuánto da 19.3 entre 530? 19.3 entre 530,000. 530,000. Ajá. 3.64 por 10 a la menos 5. ¿3 qué? 3.64 por 10 a la menos 5. Eso sería 3.64, 36.4 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Dije a la menos 5. Sí, pero me dijiste 3.64. Okay. Yo dije 36.4 por 10 a la menos 6. Ok, entonces, ahora multiplicas eso. Eso sería la corriente del colector. Ahora me estaría dando beta por IB, que sería igual a 100 por ese valor que tú encontraste. 3.64 por 10 a la menos 3. 3.64 miliamperes. Entonces, si se fijan, cuando varía beta, tengo una variación de aproximadamente 1.64 miliamperes. Aquí el voltaje colector emisor me dio anteriormente 13.97 volts. 13.97 volts. Ahora vamos a ver cuánto nos da este voltaje con esta variación de beta. Tenemos que el voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC más RE. Aquí tenemos que VCC son 20 volts menos IC, que vale 3.64 miliamperes, por RC más RE, que serían 3 kilos. Esto me da igual. ¿Cuánto me da, Igor, por favor? ¿Cuánto? Son 3.64 por 3. Por 10 a la menos 3. No, 3.64 por 3 nada más. 3.64. Sí, porque 1000 con kilos se van. 10.92.
menos 20. Menos 20. 10.92 menos 20. Menos 9.08. 9.08 volts. Ok, si se fijan, la variación del voltaje es aproximadamente en 4 volts. O sea, tenemos una variación, como beta varía, el voltaje varía también. Entonces ya nuestro amplificador pues ya no se va a comportar adecuadamente. Pero te dirá, bueno, pues sí cayó. Pero ¿qué diferencia tendríamos para este mismo circuito si no tuviéramos RE? ¿Cuál sería el valor o el cambio para el circuito cuando no tiene resistencia del emisor? O sea, si no tuviéramos esta, vamos a hacer el análisis de estos mismos dos cambios, a ver cuál es el impacto. Aquí el impacto son 4 volts. ¿Cuánto es el impacto si no existe la resistencia del emisor? Si no existe la resistencia del emisor, vamos a calcular IB. IB aquí, cuando beta vale 50, IB aquí va a valer 20 menos 0.7 entre RB, que es nada más lo que tenemos aquí. A ver, igual, ¿cuánto da 19.7 entre 430.000? 19.7 entre cuánto? 430.000. 4.58 por 10 a la menos 5. 48, 4.58. 45.8 por 10 a la menos 6. ¿Ok? IC es igual a IB por beta, o beta veces IB, y esto me daría 50 por lo que calculaste ahorita. Me da 4.58 por 10 a la menos 5. por 50. Por 50. 2.29 por 10 a la menos 3. 2.29 por 10 a la menos miliamperes. Okay. Esto nos da IC. El voltaje colector emisor nos va a dar, bajo esas condiciones, sería VSC menos IC por RC, y esto sería igual a 20 volts menos IC, que vale 2.29 miliamperes, por RC, que vale 2 kilos. Y aquí tenemos que el voltaje colector emisor es igual, a ver, igual, 2.29 por 2. 2.29 por 2, 4.58. Menos 20. Menos 20. Menos 15.42. 15.42 volts. ¿Ok? Este es el voltaje y esta es la corriente cuando no tenemos resistencia de emisor. Ahora lo que queremos ver es cuánto es el cambio en esa, o cuál es la variación si no tengo la resistencia. Obviamente, si la resistencia me ayuda a estabilizarlo, lo que debería pasar es que el voltaje debe caerse mucho más que aquí. Aquí se cae aproximadamente 4 volts, acá debería ser mucho mayor. Entonces, tenemos aquí que para beta igual a 100, en este circuito sería la IB, son 20 volts menos 0.7 entre RB. Y aquí pues podemos ver que la IB pues no se ve afectada por el cambio de beta, por lo tanto IB sigue siendo 45.8 por 10 a la menos 6 amperes. Y IC sí se va a afectar porque IC es afectada por beta, sería 100 por 45.8 por 10 a la menos 6. Y esto me da, ¿cuánto da 45.8 por 10 a la menos 6 por 100? 45.8 por cuánto? ¿Por 10 a la qué? A la menos 6 por 100. A la menos 6. Y eso debería dar 4.58 miliamperes, ¿no? 4.58 por 10 a la menos 3. ¿Sí? 4.58 miliamperes. Esto me dio IC, si se fijan, IC cambió de 2.29 a 4.58.
Ahora, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor? Pues no, el voltaje colector emisor va a ser igual a VCC menos IC por RC. Esto me da 20 volts. 20 volts. Bueno, creo que no se alcanza a ver esta parte aquí. Déjenme, lo voy a poner aquí en este pedacito. Donde si se vea, aquí tenemos que voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC por RC. Esto es igual a 20 volts menos 4.58 miliamperes por 2 kilo ohm. Esto me da, ¿cuánto me da, Igor? 4.58 por 2. 4.58 por 2. 9.16. 9.16. Menos 20. Menos 10.84. 10.84 volts. Ok, entonces como ustedes pueden ver aquí, la caída en el voltaje colector emisor es mayor que la que tenemos aquí. O sea, aquí son 15.42, aquí son 10.8, son casi 5 volts. Aquí son 4 volts, más o menos. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que cuando no tenemos la resistencia del visor, la variación es mayor por cuestiones de beta. Entonces nos afecta mucho más no tener resistencia que tenerla. Aquí perdimos un volt de más, acá perdimos 4 volts, acá perdimos 5. Entonces lo que vamos a ver ahí, o lo que estamos viendo ahí, es que una vez que introducimos esta resistencia en el emisor, nos ayuda a estabilizar el resistor contra los cambios de beta y contra los cambios de temperatura. Obviamente no es el óptimo, se hacen otros tipos de arreglos para asegurarlo, pero este es para que tengan una idea de por qué usar la resistencia. Porque pues alguien diría, pues no la uso y ya. O sea, tiene más ventajas para el circuito no utilizarlas que utilizarlas, pero una vez que la ponemos, ustedes se fijan, ayuda a mitigar los efectos en los cambios de beta para que no caiga tan abruptamente. ¿El valor nos afecta? Sí. ¿Cuánto nos va a afectar? Pues obviamente depende del valor que tenga RE. Entonces, RE, como quiera, más adelante lo vamos a ver en nuestros análisis de qué valor debe ser. No debe ser tan grande porque me afecta el circuito, tampoco debe ser tan pequeña porque no me ayuda a compensar, sino que tenemos que encontrar un valor óptimo con respecto a las demás resistencias para que funcione muy bien en mi circuito. Muy bien, esto es hasta hoy para lo que es configuración bici, del circuito de proyección fija con configuración de emisor. En el siguiente video vamos a ver proyección universal, que es una de las más usadas para entender cómo funciona el análisis de ese circuito. Los veo en el siguiente video.